Hoy día quiero compartir con ustedes un título, si habría que ponerle título a este mensaje, sería Decisiones y Consecuencias. Muchas veces hemos tomado decisiones de una manera apresurada, de una manera sin pensar, y las consecuencias fueron terribles. Como en algunos casos las consecuencias han podido ser positivas, pero eso no quiere decir de que haya sido una buena decisión finalmente. Porque las consecuencias, ¿no? Las consecuencias es el resultado de una acción. Es la secuencia de una acción, por eso es consecuencia, ¿no? Es la continuidad de algo que hemos hecho. Y ocurre de una manera, puede ocurrir de una manera general, como por ejemplo, hubo inundación o hubo un huaico, como en años anteriores pasó por acá, ¿no? Un deslave, ¿no? Pero como consecuencia de muchas lluvias, ¿no? Eso es una consecuencia natural. De repente una consecuencia natural es que tomamos caminos, tratamos de tomar caminos fáciles y sin embargo erramos. Como por ejemplo, no estudiamos para un examen y como consecuencia fallamos. Va a ser obvio, ¿no? Y por lógica. O por ejemplo, a una persona lo atropellaron y por lógica murió. Son consecuencias que van a suceder dentro del ámbito natural. Pero, como dije al principio, hay consecuencias positivas como consecuencias negativas de las decisiones que podamos tener. Hoy día, a la luz de la palabra, quiero compartir con ustedes algunas consecuencias de nuestros personajes bíblicos que están, dicho sea de paso, dentro de la palabra de Dios, justamente para que nosotros aprendamos de sus vidas, aprendamos de sus hechos y podamos seguir creciendo en Cristo Jesús. Pero antes que nada vamos a orar. Inclinemos nuestro rostro. Señor, te damos gracias, oh bendito Padre Celestial, por ese gran amor que tú tienes por nosotros. Porque a través de tu palabra, mi buen Señor, podemos aprender muchas cosas, Señor, que naturalmente no podemos entender o aprender. Gracias porque en tu palabra, Señor, en la Biblia están tus pensamientos acerca de lo que quieres para nosotros. Gracias, Señor. Te pido que estés preparando los corazones, estés preparando, Señor, las mentes de todos aquellos que nos escuchan, Señor, para que tú estés, Señor, sembrando esta semilla en cada uno de ellos. Gracias te damos. A ti sea toda gloria. Te bendecimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. En el libro de Génesis, en los capítulos 12, 15 y 22, encontramos la vida y los hechos de Abraham. Y vamos a ver primeramente las consecuencias positivas. Y vamos a notar ahí que la decisión que tomó Abraham fue de agradar a Dios, de obedecer a Dios, dejar, como dice la Escritura, dejar su tierra, dejar sus parentelas, dejar la comodidad de su casa. Algo que muchas veces a nosotros no nos gusta, dejar las comodidades de nuestro propio hogar. Pero en este caso no fue por irse a la aventura, a buscar algo, a ver si le sale bien o no. No. Era por la decisión de obedecer a Dios. Imagínate a un hombre de 75 años y que Dios le dice: deja tu casa, deja tu parentela y toma tu esposa y vete. Creo que no es fácil. No es fácil para una persona mayor tener que empezar nuevamente, después de tener casi toda una vida en un lugar, en Ur de los Caldeos en este caso. Para él no era fácil cambiar de ubicación geográfica, pero él lo hace porque quiso obedecer a Dios. Y lo que hizo, salir, dejó toda su parentela, dejó a toda su dejó a su familia
Le dijo para él, como decía, no era fácil decir a su familia: mira mamá, mira papá, ya tengo 75 años, así que es tiempo que me independice. Él tenía muchos años como para independizarse, ¿no? Pero él, más que eso, como decía, fue para obedecer a Dios. Y no solamente eso, hubo sacrificios personales, como decía. Y uno de los sacrificios personales es cambiar de ubicación. Viajar a esa edad no era fácil. 75 años era una edad ya bastante adulta, bastante mayor, para estar teniendo esos trajines. Y tuvo que viajar, porque Dios le dijo que vaya. Eso fue uno de sus sacrificios. Y la decisión, empecemos a entender que la decisión muchas veces no son fáciles. Son sacrificiales, pero con una buena consecuencia. Lo segundo era de que le dice, en algún momento le dice: bueno, tienes a tu hijo Isaac, tómalo y sacrifícalo para mí. Imagínate, ya 80 años y tuvo a su hijo, a los 80 años, el hijo que nunca pudo tener, y de pronto Dios le dice: dámelo, sacrifícalo. ¿Te imaginas? Lo que más apreciabas, Dios te dice: dámelo. No le estaba diciendo: ¿sabes qué? Bueno, trabajaste mucho, así que dame el 10% de lo que tienes, el 20%. No le estaba diciendo eso. No sacrifiques eso. Sacrifícame lo que más te importa, tu hijo. No le dijo, y te imaginas a Abraham en ese momento el momento difícil para él de decir: wow, tengo que llevar a mi hijo. ¿Cómo se ocurre o cómo te imaginas que salió de casa y diciéndole a Sarai: Sarai, ya vengo, me voy con el niño? ¿A dónde vas? A sacrificarlo, ya regreso. ¿Te imaginas? No, eso no iba a pasar. Eso no iba a pasar. Él dice que subió las cosas al asno con a sus empleados, sus trabajadores, y se fue. Simplemente muy temprano, muy de mañana se fue. Y hubo un tiempo que ni siquiera hablaron, por la pena, por el dolor. Iba a sacrificar a su hijo, a su único hijo. No le dijo Dios: sacrifica a la tía Cleofé. No le dijo eso. Sacrifica a tu suegra. Tampoco. Hubiese sido más rápido, tal vez, ¿no? Le dijo: a tu hijo, al que más te importa, sacrifícalo. Y 3 días caminaron en silencio, hasta que Isaac le dice: papá, tenemos aquí el fuego, tenemos la leña, tenemos el cuchillo, pero ¿dónde está el que va a ser sacrificado? Lo único que dijo Abraham: Dios proveerá. Solamente Abraham sabía. Pero ya saben ustedes la historia, cómo termina todo esto. Pero la consecuencia fue una consecuencia positiva. En principio, porque Dios establece luego, o antes de eso, establece un pacto con Abraham. Lo segundo es que le promete una descendencia numerosa, y así lo es hasta el día de hoy. Los judíos están por todas partes, el pueblo hebreo está por todas partes. De él nacería el pueblo de Israel, y así fue. De sus lomos, como dice la Escritura, nació Israel, el pueblo de Israel. Y no solamente eso, sino de sus lomos, de su descendencia, nació el Mesías, Jesucristo. Entonces, la consecuencia fue una consecuencia positiva para él, primeramente, y en segundo lugar, para muchas generaciones. Entonces puedes ir tomando nota de eso, de que las buenas decisiones en el Señor va a traer bendición, y no solamente para ti, sino de generación en generación. ¿Y cuántos quieren bendición para toda su familia? Entonces, lo único que necesitamos
es obedecer a Dios. Y en esa obediencia, Dios va a bendecirte no solamente a ti, sino a todas tus generaciones, que ni te imaginas los pueblos que van a salir de ti. Como dice la Escritura, de tu lomo. Aleluya. El segundo personaje que tenemos es a José. José tuvo una fe muy grande y a pesar que fue traicionado, José, a pesar que fue vendido como esclavo, que fue envidiado porque era, digamos así, el engreído de papá, ¿no? El papá incluso mandó a hacerle una túnica, exacto, como una capa, ¿no? De bellos colores, dice, porque el papá lo amaba más que al resto. Y tal vez era porque él aprendía día a día las Escrituras, conjuntamente con su papá, quien le enseñaba. Y más bien hacía lo correcto delante de Dios, delante de su padre. Y más bien sus hermanos no, porque siempre venía José y decía: mira papá lo que han hecho los chicos, mira papá aquello. Y se enteraba todo lo que ellos hacían. Y por eso amaba a José. Y fue vendido como esclavo. Fue difamado, ¿no? Por la esposa de Potifar, ¿no? Lo metieron en la cárcel. Pero sin embargo, dice la Escritura que la gracia de Dios estaba con José. Estaba con él. La gracia de Dios estaba con José. Que incluso se puso dentro de la cárcel. Él era el segundo del de la cárcel. Qué tremendo, ¿no? Él servía a Dios incluso hasta en la cárcel. Porque recuerden de que él descifró dos sueños, la del panadero y la del copero. Y siempre, si tú lees bien las Escrituras, siempre decía: en el nombre del Señor, dice así. Y no decía en su nombre, sino glorificaba el nombre del Señor. Y luego, obviamente, según la Escritura, le reveló el sueño a Faraón. Y bueno, pero José decide guardar su integridad. Desde principio a fin, nunca abrió su boca para maldecir a sus hermanos. Nunca abrió la boca para defenderse en contra de las amenazas o la injuria de la esposa de Potifar. Nunca abrió la boca estando en la cárcel. ¿Por qué? Porque él decidió tener integridad y fe en Dios en medio de las dificultades. Y sabe, la consecuencia positiva de todo esto fue que Dios lo eleva a una posición de gran poder en Egipto. Ya no era el segundo de la cárcel, ahora era el segundo de Faraón. Incluso el Faraón le da su anillo de sellar para que él tome las mejores decisiones, porque se dio cuenta que Dios estaba con José. Gloria sea al Señor. Y todo lo que le sucede, y por la integridad de José, es que Dios actúa en su vida de él. Y sabes, todo eso tuvo un gran propósito: salvar a su familia de la hambruna que había en esa época. Y no solamente a ellos, sino también a todo el pueblo de Egipto, y así también a muchas generaciones que estaban ahí viviendo. Hermanos, la fe de José hace de que no se ponga en contra de nada, porque José entendió, según Génesis 50:20, él reconoce que aunque sus hermanos planearon las cosas mal, Dios lo encaminó para bien. ¡Qué tremendo! Ahí lo tienen. Vosotros pensasteis mal contra mí, dice José a sus hermanos, mas Dios
lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Gloria sea a Dios. Una vez más, las decisiones que tomó José fue no solamente para agradar a Dios y para que Él tenga bendición, sino la bendición va a ser para mucha gente más, mucho pueblo, como dice en la Escritura en Reina Valera. Gloria sea al Señor. Vamos a tocar un tercer punto también de una consecuencia positiva. Cuando el arrepentimiento de David después de su pecado con Betsabé. En 2 de Samuel capítulo 12 habla acerca de todo lo que acontece, que dice que todos los reyes salieron a la guerra. Pero ¿él era rey o no? Sí, era rey, pero él dijo: no, que vaya mi gente, no, yo para qué voy a ir. Y se quedó solo en palacio, y lo que hizo fue terrible, porque estando en el terrado, veo a una mujer que se bañaba y le vienen unos malos pensamientos y la manda a llamar y tiene ahí su encuentro con ella. Pero no solamente eso, sino incluso al darse cuenta que ella salió en estado, encinta, empieza a maquinar para que su esposo regrese de la guerra y se junte con ella y pueda decirle que era de él. Pero al no lograrlo, maquina otra cosa: matarlo al esposo de Betsabé. Aquí podemos ver nosotros la parte negativa, la maldad del hombre, el corazón del hombre, y podemos ver cómo reacciona frente a esta dificultad. Pero sin embargo, Natán lo descubre y le dice: tú fuiste quien tomaste a esta mujer, teniendo tantas mujeres. Estoy obviamente parafraseando lo que le decía Natán. Hiciste lo equivocado, lo erróneo delante de Dios. E inmediatamente se arrepintió David, se tiró al suelo y empezó a llorar y le pidió perdón a Dios. Y Dios, la consecuencia positiva de esto, de este arrepentimiento, de su arrepentimiento con humildad, fue que Dios le perdonó sus pecados. Dios le perdonó sus pecados y continuó manteniendo una buena relación. David, el asesino, David, el que le quitó la mujer a uno de sus amigos, de sus soldados, continuó teniendo esa relación con Dios, de tal manera que dice la Escritura que es un hombre con corazón de Dios. Increíble. Pero ¿cómo podemos juzgar a Dios? Y recuerden algo: que Dios atiende al humilde, mas mira de lejos al soberbio, al altivo. Y Dios no puede ir contra su propia palabra. Al verlo a él realmente humillado, es que entró en misericordia y lo perdonó. Y dicho sea de paso, lo positivo fue de que ese linaje mesiánico no se detuvo, porque Jesucristo es descendiente del rey David. Continuó teniendo esa descendencia. Aleluya. El arrepentimiento, hermanos, un arrepentimiento genuino y con humildad, mueve a Dios a misericordia. ¿Saben? Muchas veces nos preguntamos, pero ¿cómo si este hombre hizo lo terrible? Abusó de una mujer, abusó de su familia, asesinó, robó, y Dios lo perdonó.
¿Cómo puede ser posible eso? Realmente la misericordia de Dios es grande cuando ve un corazón contrito y humillado, arrepentido. Sin ir muy lejos, conocemos la historia de la cruz, del pecador, del malvado que estaba al costado de Jesús, cuando le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Él estaba arrepentido, notaba de que estaba arrepentido. Y Jesucristo, ¿qué le dijo? En verdad te digo que hoy estarás conmigo. ¿En dónde? En el paraíso. ¿Por qué? Porque Dios vio, Jesús vio en el hombre un cambio, pidiendo misericordia, pidiendo perdón, porque se dio cuenta que estaba delante del Rey. Si quiere decir amén, dígalo fuerte. Aleluya. Y sabes, pero también hay consecuencias negativas. Y ahora vamos a ver las consecuencias negativas. Uno de ellos es, por ejemplo, la Torre de Babel. Si vamos a Génesis capítulo 11 y leemos todo, vamos a darnos cuenta de que hubo una decisión del pueblo, una decisión equivocada. Pero hay un detalle, que ellos pensaban, escucha, ellos pensaban de que estaban en lo correcto. Eso es lo peor, que muchas veces nosotros tomamos decisiones pensando que estamos en lo correcto, pero estamos equivocados y no nos damos cuenta. Y después tenemos que ver las Escrituras para darnos cuenta si estamos o no estamos en lo correcto. Y la decisión fue equivocada, porque la humanidad de esa época, estaban todos juntos, quiso construir una torre tan grande para que llegue al cielo, decían ellos, con la intención de hacerse famosos, con la intención de que no sean dispersados y desde lejos poder ver la torre y poder llegar a ese lugar. Era una soberbia, porque querían ser importantes delante del resto del mundo. Bueno, el pequeño mundo, porque recién estaban empezando. Y ¿sabes qué? Génesis 1:28, cuando Dios bendice al hombre, le dice: y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, y llenad, ¿qué? La tierra. Pero ellos querían estar en un solo lugar, y Dios había dado la directiva de llenar toda la tierra, no de quedarse en un lugar. Entonces Dios actúa y les cambia la lengua. ¿Para qué? Diferentes lenguas. ¿Para qué? Para que cada uno se agrupe y se distribuya por toda la tierra. Porque cuando Dios decide algo, lo hace. Dios dijo: hágase la luz, y se hizo la luz. Cuando Dios decide, se cumple. La consecuencia, como dije, fue confundir las lenguas, pero también los forzó a que se distribuyan a través de la tierra. El segundo punto de decisiones negativas que encontramos en la Biblia, y que hay muchas obviamente, pero he tomado unas cuantas solamente, está la rebelión de Coré, la rebelión de Datán y Abiram, que todo esto está en el libro de Números, capítulo 16, que ellos tomaron una decisión equivocada, pensando y diciendo de que ¿quiénes son? ¿Quién es Moisés y Aarón para que nos dirija? ¿Acaso será cierto que Dios habla a través de ellos? ¿Acaso será lo que ellos están diciendo correcto? De repente simplemente nos están manipulando o están teniendo ganancias a nuestras costas. Empezaron a tener diferentes pensamientos
Y muchas veces eso nos pasa a todos. Pero tenemos que descubrir cuando es el tono o el timbre de voz del diablo. Es que el diablo quería destruir la obra que estaba empezando el Señor a través de Moisés, que era el pueblo hebreo. Y ellos dijeron no. Se reunieron los tres y a su vez se unieron con 250 líderes. En otras palabras, 250 familias. Y ahora saca tus cálculos, ¿cuántos serían los que se rebelaron si eran 250 familias? Multiplicando por esposas e hijos. ¿Cuántas personas eran? Se rebelaron contra la autoridad de Moisés y de Aarón. Y se olvidaron lo que dice en Segunda de Reyes 2:21, la primera parte, dice: y se levantaron contra Moisés, contra 250, y saliendo él a los manantiales del agua. No, ese no es. Segunda de Reyes, capítulo 2:21. ¿Sí? Segunda de Reyes. ¿Sí? Entonces de repente yo me he equivocado, disculpa. Pero en Segunda de Reyes, según la que tengo yo, dice: él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Cuando Pablo escribe en sus cartas, dice que debemos respetar a las autoridades, así no estemos de acuerdo con esas autoridades. ¿Por qué? Porque a las autoridades Dios las ha puesto, porque a esas autoridades Dios los ha incluido, porque Dios pone autoridades. Por lo tanto, si vamos en contra de estas autoridades, estamos rebelándonos contra Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces, la consecuencia negativa fue para ellos. Ahí date cuenta de algo. Siempre las consecuencias positivas fueron para el personaje y sus generaciones y para los pueblos. En este caso, fue para ellos y todas las familias. Dice, la consecuencia fue de que la tierra se abrió. La tierra se abrió y los tragó a todos ellos. Número 16. A todos, no solamente a los líderes, sino a todas las familias. La consecuencia, ¿no?, fueron para todos los rebeldes. ¿Qué más dice? Y no solamente ellos, los que trataron de salvarse, dice que salió el fuego del templo y específicamente a ellos los consumió. ¡Wow! Es que con Dios no podemos jugar. Con Dios no podemos jugar a ser los cristianos. Y de repente por ahí estamos haciendo las cosas mal. Porque el juicio de Dios va a ir directamente a aquellos que se rebelan contra Él. Sigamos a otro personaje que ya hemos hablado hace un momento, acerca de el pecado de David y Betsabé. Hablamos todo lo que hizo David con el pueblo, las mentiras que dijo, que se juntó con una mujer que no le pertenecía. Y sin embargo, Dios, dijimos, la consecuencia positiva fue que Dios lo perdonó. Pero también hubo una consecuencia negativa, y ahí me voy a detener. Aunque David fue perdonado, le anuncia David su consecuencia. Segunda de Samuel 12:10, por lo cual dice: ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. ¿Dios lo perdonó? Sí lo perdonó, pero hubo una consecuencia, porque toda acción tiene consecuencia, y eso lo hemos aprendido. Toda acción que tengamos tiene una consecuencia.
Dios te puede perdonar. Sí, pero ojo, pestaña y ceja, que Dios no va a detener aquello que tú originaste. Sigamos. ¿Qué pasó? Mandó la tragedia a las familias. Murió el hijo de Betsabé, primeramente. En segundo, violaron a su hija Tamar. Qué terrible, ¿no? Tercero, asesinaron a su hijo Amón de David. Cuarto, su propio hijo Absalón se rebeló y fue muerto. ¿Recuerdan la parte en la cual Absalón empieza a correr para salvar su vida y pasando debajo de una higuera, sus cabellos que eran largos se enredan en la higuera y se queda ahí, y vienen los soldados de David y lo matan? Todo eso le aconteció como una consecuencia negativa de lo que hizo David. Así que tenemos que tomar seriamente las decisiones que tengamos que tomar, porque cada decisión va a tener una consecuencia. Porque muchas veces, como dije al principio, tomamos decisiones alocadamente. Emocionalmente tomamos decisiones. Pero de repente las personas, las familias, te pueden perdonar, como nos han perdonado nuestras familias cuando nos equivocamos en un momento. Pero las consecuencias se detendrán ahí. De repente la consecuencia para ti o para mí puede ser unos problemas nerviosos, problemas psiquiátricos, problemas, ponle tú la etiqueta que quieras, debido a tu mala cabeza o a tus malas decisiones. Y no creas que solamente es eso. Si tomas decisiones de apartarte de Dios, van a tener consecuencias. Y no es que, sea una maldición, por si acaso, porque yo he escuchado en unas congregaciones cuando la persona que estaba predicando decía: y pobre que te apartes de esta iglesia y te vayas a la otra iglesia, porque te van a caer las 7 maldiciones. Yo no sé de dónde sacaban esas cosas. No es así, sino que van a haber consecuencias si tú tomas malas decisiones delante de Dios. Hermanos, entonces, por lo tanto, tenemos que saber qué repercusiones podemos tener. Y acuérdense que muchas veces las decisiones que podemos tener o las decisiones que podamos tomar no van a ser sencillas, no van a ser fáciles de tomar. Y justamente esas decisiones muchas veces que son las que agradan a Dios por la fe que tú tienes en Él. Entonces, ¿qué decisiones vas a tomar de aquí en adelante? Esa es mi primera pregunta. ¿Qué es lo que vas a hacer sabiendo todo esto? Que las decisiones no solamente son simples decisiones, sino que van a tener consecuencias. ¿Qué decisiones vas a tomar? Yo quiero animarte en lo siguiente, porque si deseas tomar buenas decisiones, ¿sabes dónde están absolutamente todas las recomendaciones divinas? En la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios son los pensamientos de Dios, son los que Dios quiere para ti y para mí, y Dios quiere que nos vaya bien. Acuérdese, Juan 10:10, que el diablo vino para hurtar, matar y destruir todo lo negativo. Pero Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida, y vida en abundancia. Y cuando habla de vida en abundancia, habla no solamente del bio, que es la naturaleza, sino está hablando de la eternidad. La eternidad.
Pero ¿qué tenemos que hacer? Escuchar las recomendaciones de Dios. ¿Y dónde están las recomendaciones de Dios? En su palabra. Y les voy a dar algunas para que tenga de antemano la victoria si las tomas. Dice Hechos capítulo 16, 31, que nos dice, ellos dijeron, los apóstoles dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Cuántos quieren que toda su casa sea salva? Cree en el Señor Jesucristo. Ahí está el resultado. Un resultado, una consecuencia posterior a tu decisión. Si tomas esa decisión de no solamente creer de que, sí, Jesucristo existe, sí. No, creer es tener fe, seguirlo y hacer lo que Él nos ha mandado. Eso es creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Proverbios 10, 22 dice, la bendición de Jehová es la que realmente enriquece y no añade tristeza con ella. Si tú quieres realmente la bendición de Dios, en verdad, síguelo a Él, porque Él va a enriquecer. Y no estamos hablando del enriquecimiento material, estamos hablando del enriquecimiento espiritual. El Señor Jesús enseñó de que no hagas tesoros aquí en la tierra, sino ¿en dónde? En los cielos. En los cielos. Eso es enriquecimiento. Y cuando llegues allí, te darán tu corona. ¿Qué corona quieres recibir? ¿Corona de bronce, de plata, de oro, con diamantes? ¿Cuál quieres recibir? Bueno, haz tesoros en los cielos y recibirás tu corona. El siguiente tenemos Mateo 6:33, que nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios. ¿Y qué? Su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosa quieres? ¿Qué es lo que estás anhelando? Busca primero el reino de Dios y su justicia, y recibirás aquello que estás buscando. Decisión, consecuencia. Sigamos. Proverbios 11:24 dice, hay quienes reparten y les añadido más. Acá estamos hablando de lo material. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Repito, hay quienes reparten y les añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. ¿Sabes? Esto ahorita me acaba de acordar cuando con la pastora Yani estábamos nosotros en una Navidad en mi Perú, ahí en Ventanilla, trabajando. Llevamos una chocolatada navideña a los chicos y compramos como cerca de 350 juguetes de la iglesia y para repartirlos entre los chicos que teníamos en la iglesia. Y ese día de la chocolatada, no sé de dónde aparecieron más niños que lo que habíamos pensado. Salían de todas partes y les digo, realmente eran como 500 niños. Y nos mirábamos la cara y decíamos, ¿y ahora qué hacemos? Yo dije, dale, para adelante, lo que alcance. Y alcanzó. Todos los panetones alcanzó, la chocolatada alcanzó. Y al final nos pusimos en la puerta y pusimos a los niños aquí, ¿no? Dentro, en fila, ¿no? Y cada niño que salía le repartíamos un juguete. Y así, al azar, lo que les toque. Y al final, recuerda que dije 350 y habían como 500 niños. No sabemos cómo sucedió. Bueno, sí sabemos, porque Dios hizo el milagro. Pero al
Al final quedó una niña y ya la bolsa estaba vacía. La bolsa estaba vacía y nos miramos, ¿y ahora? Y la niña lloraba. Le decía a la pastora, pastora, es que yo quiero una muñeca así, asal, le decía. Pero hijita, no hay. Pero hijita, ¿de dónde vamos a sacar? Más bien, déjanos, la próxima semana de repente te traemos una muñeca. No, pero no me quiero ir así. Y en eso una de las chicas de la iglesia salió corriendo y le dijo, pastora, ahí al fondo hay una muñeca. Sí, fuimos y era la muñeca que ella quería. Finalmente todos los niños se fueron con sus regalos a casa. ¿Cómo no darle gloria a Dios? ¿Por qué no le das un aplauso a Él? En verdad, eso fortalece la fe de la iglesia, la fe nuestra, porque realmente ahí vemos la mano de Dios. Hay quienes reparten y les ha añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Romanos 6:23 dice, porque, y escúchalo bien, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Seguir a Jesucristo o solamente creer en Jesucristo? Romanos 10, del 9 al 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En otras palabras, no solamente en el corazón, sino tienes que testificar que tú eres una hija de Dios y que Jesucristo es tu Señor, tu Dios. Amén. Hechos capítulo 4:12, con esto voy concluyendo. Y dice, y en ningún otro, escucha, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Nada de San Benito de no sé cuánto, ni la cruz de por aquí, de por allá. No hay otro, porque Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cuántos creen que Dios cumple su promesa? Segunda de Pedro 3:9, que nos dice, el Señor no retrasa su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no te va a dar aquello que tú no puedes manejar. Dios no te va a dar aquello que tú no puedes manipular. Dios, tú no le darías, por ejemplo, como siempre digo, tú no le darías a tu bebé, a tu niño, ¿no? un tomacorriente conectado, porque tú sabes que va a meter sus deditos y le va a pasar algo. Dios de esa manera nos atiende. No te va a dar algo que tú no puedes manejar, algo que te va a hacer daño. Lucas 13:3 dice el Señor Jesucristo, no, antes si no os arrepentís todos, todos pereceréis igualmente. Si tú no te arrepientes, no solamente vas a morir una vez, vas a morir 2 veces. Cuando te toque y cuando seas juzgado por el Señor. Dice Apocalipsis que cuando vas al lago de fuego es la segunda muerte. Porque ir al cielo es vida en abundancia. Finalmente, Primera de Juan 5:11-12 dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo
tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Wow. La pregunta es, ¿tienes al Hijo de Dios en tu vida, en tu corazón? ¿Está o no está? Analízate si realmente tienes a Jesucristo en tu corazón. Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Y qué? ¿Cuántas ovejas del Señor hay acá? ¿Cuántas ovejas del Señor hay acá? Porque ustedes no son ovejas del pastor ni de ninguna iglesia. Ustedes son ovejas del Señor. Nosotros somos responsables que todas las ovejas estén en el camino del Señor. Que nadie, absolutamente nadie, los engañe. Hermanos, Dios quiere lo mejor para ti. Porque si no hubiese pensado en ti y en mí, no hubiese pensado en Jesucristo para solucionar todo. Él es quien transforma nuestra vida. Y recuerden, una cosa es cambiar y otra cosa es ser transformado. Dios transforma nuestra vida. Y si tú eres de Cristo, podrás mirar atrás y darte cuenta cómo eras, quién eras y ahora quién eres. Y lo importante, como le decía a una hermana ayer, lo importante no es el ayer, lo importante es el hoy y nuestro futuro. ¿Cuánto dicen amén? Porque Dios quiere vernos allá en los cielos conjuntamente con Él. ¿Por qué? Porque Él desde ya ha preparado y sigue preparando moradas en la casa del Padre para ti y para mí. Y si quieres buscar al Señor, si quieres ponerte a cuentas con el Señor, vamos a orar. ¿Qué te parece si te pones de pie? Aleluya. Oremos. Padre de los cielos y bendito Dios, tú conoces cada corazón. Tú conoces, Señor, lo que anhelamos, Señor, en nuestras vidas, anhelamos en nuestros corazones. Tú conoces, Señor, cada intención nuestra, Señor. Te pido, oh bendito Dios, es que acepte, Señor, con humildad nuestro arrepentimiento, Señor. A todas aquellas cosas que estuvieron en contra, Señor, de tu palabra, en contra de tu voluntad, mi buen Dios. Te pido que en el día de hoy, Señor, que aceptes mi corazón contrito y humillado, que dobla sus rodillas delante de ti, Señor, cumpliendo lo que dice tu Escritura, que toda rodilla se doblará. Nos humillamos delante de ti, porque eres digno, digno eres tú, Señor. Padre, perdona todas aquellas cosas, Señor, que no te han agradado de mí. Padre, perdona, Señor, todo pensamiento incluso, Señor. Ayúdame a tomar buenas decisiones, Señor, según tu voluntad. Enséñame, muéstrame a tomar buenas decisiones según tu palabra. Gracias te doy. Te bendigo en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén y amén. ¿Cuánto pueden decir amén? Gloria al Señor. Señor los bendiga grandemente. Amén.